Perfiles de hoy vamos a hablar con el ingeniero Ignacio Cristina, integra el equipo del Centro de Informaciones Meteorológicas de nuestra Universidad Nacional del Litoral. En momentos en que prácticamente los ojos del mundo están puestos en los países de América Central, en el Caribe, en la costa de Estados Unidos, con fenómenos extraordinarios, con huracanes que han dejado en estos últimos tiempos una devastación en muchos países, y bueno, la idea es comprender el fenómeno, de qué se trata esta importante ciencia, cómo estamos preparados y las predicciones que podemos tener. El ingeniero Cristina en segundos con nosotros. Ingeniero Cristina, ¿cómo le va? Un gusto tenerlo aquí. Buen día, ¿cómo andás vos? Bien, bien, bien. Antes que nada, ¿cómo surge tu vocación por el estudio del clima, de la meteorología, de lo que nos pasa cotidianamente? Bueno, básicamente yo siempre fui un apasionado del agua. Del agua. Claro, navegué con mis padres desde muy chico y siempre estuve vinculado al agua y dije, mi vida quiero que transcurra lo más cerca del agua posible. Fui, una vez que terminé la secundaria, fui a rendir a la escuela naval. Me fue mal, como por lo general casi todos los que van por primera vez, me fue mal. Y cuando llegué acá, con una incertidumbre de qué hacía, si volví a intentar o seguía, perdí un año volviéndolo a intentar, me decidí por seguir también estudiando algo vinculado al agua, entonces estudié ingeniería en recursos hídricos. Durante la carrera, por esas cuestiones del estudio y de las cosas, tengo la suerte de caer al CIM como ayudante de alumno. Ajá. Y ahí empecé a encontrar algo raro, como que si bien me seguía gustando el agua, ya me empezaron a gustar otro tipo de cosas, como ser los fenómenos meteorológicos. La atmósfera. Claro, sí, a ver, siempre me había apasionado ver una tormenta, pero como que esta vez, ya que la estaba midiendo y que estaba en contacto con la estación meteorológica, me empezó a dar vuelta o a cosquillear esa cosa de entender más este tipo de fenómenos. Y bueno, y ahí empecé. Bueno, el mundo tiene los ojos puestos en los sucesivos huracanes. ¿Cómo se hace para comprender el fenómeno? Primero, ¿de dónde proviene la palabra huracán? Huracán viene muy allá atrás, en el tiempo, los indios del Caribe y los mayas le llamaban de esta forma a el dios de la tormenta. Entonces de ahí se fue popularizando esta suerte de definición del huracán. Pero a ver, el huracán se lo conoce como huracán en lo que es, Centroamérica, por así decirlo. Sí, sí, sí. O bien la franja tropical, de océano tropical del Atlántico. ¿Por qué? Porque en otros lugares, como por ejemplo Japón, se lo conoce como tifón. En otros lugares es el mismo fenómeno meteorológico. Es el mismo fenómeno meteorológico, pero por ejemplo en otros lugares se lo conoce como ciclón. Digamos, siempre hablamos del mismo fenómeno, del mismo evento de tormenta con su misma génesis, pero que cada franja o cada lugar del planeta le ha adecuado un nombre acorde a su vocabulario y a su idioma. Pero fundamentalmente el huracán es proclive en determinadas zonas o latitudes dentro del planeta. Claro, por ejemplo, Santa Fe está exento de esto. Sí. Por lo general, el huracán, o llamémoslo huracán para definirlo como fenómeno, ¿no? Está circunscripto a lo que son las franjas ecuatoriales o tropicales. Esto sería más o menos hablar de entre los 5 y los 15, entre los 5 y los 20 grados de latitud a cada lado del Ecuador. Entonces, dentro de esa franja se desarrolla un evento de tormenta
o que nace como una tormenta, porque en definitiva nace de un sistema de baja presión, el cual se le suma en estas latitudes una componente que es debida a las altas temperaturas de la superficie del océano en esa franja, que hablamos de entre los 27, 28, 26 grados de superficie del océano. Entonces, con esas temperaturas se generan evaporaciones de agua marina muy importantes que, sumadas a la inestabilidad propia del sistema de baja presión, se empiezan a generar sistemas de tormenta que tienen la particularidad de que se van formando alrededor del sistema de baja presión y van entrando en una suerte de movimiento rotacional alrededor del sistema de baja presión. ¿Cuántos kilómetros puede recorrer un huracán? ¿En cuánto tiempo? Y vos calculás que por lo general los huracanes importantes, los huracanes fuertes o que llegan al Golfo como huracanes fuertes, más allá del proceso de madurez que tengan en el medio, por lo general están naciendo de la costa atlántica del continente africano. Están cruzando casi todo el Atlántico y en general pueden llegar a tener una vida de pocos días a un par de semanas. Y la calificación tiene que ver con la velocidad del viento. Claro, la calificación. ¿Hasta cuánto puede llegar un...? Y por ejemplo, la escala que se utiliza para la categoría 5 llega, o mejor dicho, nace a partir de los 250, 290 kilómetros por hora de viento. Pero en el caso de Irma, en lugares como Barbuda o Saint Martin, se llegaron a medir hasta 300, 320 kilómetros por hora de viento. ¿Tiene que ver si el paso del huracán se hace sobre el propio océano o sobre zonas pobladas o montañosas? ¿Tiene que ver la disminución o no de la agresión del huracán? ¿O no? A ver, el huracán, digamos, una vez que nace, entra en su fase de madurez, en la cual va ganando energía, va ganando, digamos, se va evaporando el agua marina, va ganando energía y se va, digamos, intensificando. Ahí empieza a subir su velocidad de viento y empieza a subir en las escalas. Puede ser, digamos, que cuando pasa por alguna isla, si es una isla que no tiene mucha, no sea muy montañosa, que no sea, poco relieve, que tenga un relieve muy plano, puede ser que no disminuya, y si es una isla con mucho relieve, puede ser que disminuya algo. Lo que pasa es que por lo general la particularidad que tienen las islas es que son franjas de tierra de muy poca extensión, entonces cuando pasa por arriba, y hay muchas veces que el huracán disminuye en categoría, pero no disminuye gran cosa. Básicamente, ¿qué te puede hacer disminuir o incluso desaparecer un huracán? Es que pase por una franja de océano mucho más fría, que esté por debajo de ese umbral de temperatura, entonces no se produzca esa evaporación, entonces el huracán no tenga alimentación, entonces empieza a autoconsumir y desaparece. O bien cuando llega a masas importantes de tierra, llámese el continente, en el cual ahí sí, como no tiene alimentación desde el océano, claro, de la evaporación, y empieza a tener, digamos, ya mayor rozamiento con superficies superficies de tierra mucho más amplias, entonces ahí sí empieza a disminuir, pero empieza a disminuir como huracán sus velocidades de viento. Las cantidades de lluvia por lo general suelen ser muy importantes. ¿Por qué, Ignacio, generalmente se utilizó el nombre de mujeres para nombrar un huracán? Eso viene desde muy larga data. Originariamente siempre se lo llamó como nombre de mujer. No está muy definido el por qué se lo llamaba como nombre de mujer, pero siempre se lo llamó como nombre de mujer. En una época, por allá por la década del 40,
asume ese, digamos, control de los nombres, por así decirlo, el servicio, la Organización Meteorológica Mundial, que hoy por hoy es la única que define los nombres para los huracanes en cada región. Pero en las finales de la década del 60, principios de la década del 70, con pleno auge de los movimientos feministas, medio que se le endilgó o se le pidió a la Organización Meteorológica Mundial que cambiara esa postura. Era casi demonizar la política de género, ¿no? Claro, claro. Si el huracán es desastre, muerte, y bueno, claro, tiene nombre de mujer. Bueno, pero entonces ahí la organización, ¿qué hizo? Empezó a alternar nombres de varón y nombres de mujer. Lo que es cierto es que la estadística pareciera mostrar como que los últimos huracanes fuertes siempre se han llamado con nombre de mujer. Ajá. Casualidad, pero es así. ¿Y cuál es la diferencia con el tornado, el ciclón? Digamos, ciclón se llama en otros lados, ¿no? Pero acá tuvimos, por ejemplo, en la década del 70 un fuerte tornado en San Justo, por ejemplo, que dejó decenas de muertes, destrucción, digamos. Santa Fe, bueno, o la región puede ser proclive a otro tipo de fenómenos, como las fuertes lluvias convectivas, tornados, etcétera, ¿no? Claro, a ver, si bien ambos fenómenos nacen desde una misma base, se derivan o se desprenden de un sistema de baja presión, que a su vez el sistema de baja presión se lo llama centro ciclónico. O sea que de ahí viene, digamos, el tema por ahí de decirle, cuando uno habla de un ciclón, de hecho hará unas 2 o 3 semanas hubo un evento de tormenta muy importante que afectó gran parte de la costa uruguaya y los meteorólogos con muy buena propiedad lo llamaron una tormenta ciclónica. Entonces todo el mundo pensó que se hablaba de un huracán. Y no, en realidad se habló de una tormenta ciclónica proveniente de un sistema de baja presión. Aclarado eso, digamos, vuelvo a lo que era la idea original. Ambas eventos de tormenta, por así decirlo, ya sea el huracán o el tornado, se desprenden de lo mismo, se desprenden de sistemas de baja presión muy importantes, que están muy por debajo de lo que es la presión normal. ¿Cuál es la gran diferencia que hay entre uno y otro? La magnitud o el tamaño, no las velocidades de viento, porque de hecho un tornado puede alcanzar velocidades de viento similares a la de un huracán, claro, pero sí la magnitud. Cuando hablamos, por ejemplo, de un huracán y se habla de que el ojo del huracán, o para tener ideas de medidas, que el ojo del huracán puede estar entre los 25 y los 40 kilómetros por hora de diámetro. Claro, el radio. Y digamos, lo que es el huracán completo puede estar en el orden de los 500 kilómetros a 1000 kilómetros. O sea que puede arrasar una ciudad entera. Claro. Un tornado es un evento mucho más concentrado. Es un evento en el cual puede tener una extensión de 50, 100, 500 metros de diámetro, que es la zona que abarca, y una extensión longitudinal, digamos, una trayectoria longitudinal que por lo general está como mucho en el orden de los 1000 a 1500 metros. Es un evento de tormenta que tiene una muy corta duración, por eso es tan difícil pronosticarlo. Vamos a hacer una pequeña pausa, después me gustaría conocer cómo están trabajando aquí en el Centro de Informaciones Meteorológicas, a qué altura de la tecnología estamos, ¿no? Si nosotros podemos tener cazatornados, por ejemplo, en Argentina, y por sobre todas las cosas, si la meteorología es una ciencia exacta, ¿hasta qué punto? ¿Le parece? Sí. Enseguida con el ingeniero Ignacio Cristina.
Bueno, seguimos con el ingeniero Ignacio Cristina, integrante del equipo del Centro de Informaciones Meteorológicas. En estos tiempos creo que es un elemento vital, fundamental, ¿no? Porque uno está hablando de previsiones que tienen que ver con el clima que ha cambiado, ¿no? Con resguardarse tal vez de algún peligro en una tormenta fuerte como hemos tenido en Santa Fe, para la producción agrícola, para todo, absolutamente para todo. Se ha convertido la meteorología en algo tan esencial para tener en cuenta. Tecnológicamente, ¿cómo estamos hoy aquí en el Centro de Informaciones y en Argentina? Mira, yo creo que tecnológicamente estamos bien. Obvio, no estamos avanzados como equipos del primer mundo. Para eso nos falta muchísimo, y sobre todo falta mucho, digamos, mucho efectivo, mucho fondo, por así decir, ¿no? Sí. Pero creo que se va por buen camino. Hoy por hoy en el centro, más allá de que contamos con equipo tradicional, con el equipo mecánico que viene funcionando desde la creación de la estación meteorológica por allá por el 1986, hoy incluso hace poco, que en estos momentos está en prueba, hemos adquirido una nueva estación automática, la cual, digamos, es una estación automática que es semiprofesional y que permite hacer un bagaje de estudios importantes, ¿no? Y además, por otro lado, el centro cuenta con un aliado muy importante, ya digamos por su conexión, lo que es el Centro de Estudios de Variabilidad Climática, también perteneciente a la UNL, o CEBARCAM, como se conoce por sus siglas, el cual es un centro que se dedica a hacer investigaciones sobre, digamos, todo lo que es la temática climática, pero que es muy importante que tiene convenio con el INTA en Paraná y que ellos tienen digamos, un receptor del radar. Ajá. Entonces, eso le permite a ellos pasarnos un bagaje de información, el cual a nosotros nos permite pulir mucho más lo que es el pronóstico, sobre todo digamos, en los instantes previos a un evento de tormenta. Siempre hay margen de error, ¿no? En un pronóstico. Sí, sí. Vos calculá que uno por ahí está tratando de... Por eso se habla de pronóstico, no de certeza, ¿no? Claro, Sí. claro. Vos calculá que estamos tratando de dilucidar el comportamiento de la atmósfera con pocas variables. Ajá. Entonces eso tiene una alta carga de error. ¿En cuánto tiene que ver lo que, entre comillas, puede hablarse de caprichos de la naturaleza y cuánto tiene que ver la mano del hombre en el clima que estamos viviendo? Y yo creo que van de la mano. Yo creo que hoy por hoy no se puede hablar de un solo, digamos, de un solo factor. Digamos, yo creo que hoy el capricho de la naturaleza está fuertemente gobernado por la mano del hombre. Digamos, hay un cambio climático del cual, si bien no sabría decirte qué tan cuantificable es, pero lo hay, digamos, está influenciando el hecho de que nosotros hoy por hoy estemos hablando de que en Santa Fe los inviernos se han reducido drásticamente. Si bien, como te decía fuera de cámara, hay un comportamiento cíclico en lo que es la meteorología o el comportamiento meteorológico, en los cuales tenés años que son más húmedos y cálidos y años que son más secos y fríos, yo creo que sí, hay una cierta tendencia a, como dicen mucho, la tropicalización del clima santafesino. Esta zona está tropicalizado, tenemos pocos días de frío en el invierno de Santa Fe. Sí, sí, pero a ver, para decir que sea tropicalizado no nos podemos guiar solo en el invierno. Hoy por hoy el verano santafesino sigue siendo igual de pesado que siempre. No hemos llegado... Lo que pasa es que antes no se medía la sensación térmica, tal vez. Lo que pasa es que antes no se medía... A ver, la sensación térmica siempre se midió. Sí, lo que pasa es que, como hablábamos fuera de cámara, sí. Yo creo que hoy, con el avance de la tecnología y la llegada de Internet al común de la gente, hoy a la meteorología se le está dando mucha más bolilla y se le está prestando mucha más atención de lo que se hacía antes. Hoy por hoy,
cualquiera abre una computadora o en los mismos celulares tenés el pronóstico a cada momento. Sí. Antes vos el pronóstico, si no lo escuchabas en la radio, no sabías qué pasaba. Ahora hay un fenómeno que es incontrastable. Vos cada día, por ejemplo, en nuestra zona en Santa Fe tenés lluvias convectivas más fuertes, de mucha intensidad, ¿no? También los ambientalistas hablan del proceso de deforestación y del exceso de soja también ha generado algún tipo de inconvenientes en el escurrimiento de las aguas, en la falta de humedales. Tenés en el mundo líderes como Trump que no creen en el cambio climático, o lunáticos como el norcoreano que tira un misil y hace temblar la tierra, por ejemplo. Bueno, creo que la mano del hombre también tiene su cuota también de responsabilidad en lo que está pasando. Sí, indudablemente. A ver, el hecho de la deforestación, me atrevería a decirte que hoy es el principal causante de que las crecidas se sientan en los centros poblados mucho más que antes. Hoy antes una crecida era muy amortiguada por lo que era la zona de islas y las lluvias importantes eran muy amortiguadas por lo que eran los grandes bosques. Hoy hay muchas zonas que antes eran boscosas, que el agua cae y se va al río. Y las zonas de islas y hoy son muy utilizadas para alimentar ganado. No te voy a decir que hay gente cultivando la isla porque eso no lo sé, pero hay un proceso de antropización del medio natural, el cual genera en las crecidas, genera una cierta influencia. Y en las lluvias también, ¿por qué? Porque al no tener tantos bosques, por ahí el bosque frenaba un poco la evaporación del agua que llovía. Ahora hay muchas zonas en las que todo el agua que cae se evapora. Pero, a ver, si de eso se puede desprender que hoy las tormentas convectivas son más fuertes que antes, y yo te diría que no. Santa Fe siempre estuvo sujeto a tormentas fuertes. Si puede ser, a ver, no tengo estudios que me lo demuestren de que en los últimos años las tormentas fuertes sean más fuertes que antes o hayamos tenido una mayor recurrencia de tormentas fuertes. Pero tenemos tormentas, Ignacio, de que en una hora te llueve 100 milímetros. Sí, pero yo creo que están más sujetos a lo que es, esa variabilidad meteorológica fuertemente influenciada por el cambio climático, pero de ahí a decir de que de ahora en adelante... Tal vez tengan que ver si las ciudades están preparadas o no a lo que rige la naturaleza, ¿no? Porque no solamente en Santa Fe tuvimos inundaciones en muchos lugares del país. Luján, yo creo que ahí está un poco el meollo del tema. Es que antes vos en unas ciudades tenías grandes espacios verdes que podían absorber agua, que podían frenar la escorrentía superficial. Hoy las grandes ciudades son grandes moles de cemento, la cual son impermeables. Y como vos decís, hoy está en boga plantar soja, y todo el mundo sabe que la soja impermeabiliza mucho el terreno. Entonces, y sí, ese agua que impermeabiliza, que cae sobre un terreno muy impermeabilizado, y por algún lugar tiene que salir. Bueno, te sigue apasionando la meteorología, ¿no? Mira, yo creo que más que antes. ¿Sí? Yo creo que cada vez que pasa, tal vez muy influenciada por esto del cambio climático o por esta sensación de que cada vez las tormentas son distintas o se comportan de distinta forma, como se comporta en una ciudad que cada vez va creciendo más. Pero ya te digo, cada vez es como que me llama más la meteorología, o no sé si me llama más, pero me motiva a seguir investigando, seguir leyendo y mantenerme sobre todo en contacto con las nuevas tecnologías que van surgiendo. Muchísimas gracias por la visita. No, por favor. El ingeniero Ignacio Cristina.